bienvenidos al podcast La Mesa Redonda. Hoy vamos a hablar sobre la crisis paradigmática en psicología. Una pregunta que vamos a tratar de resolver durante todo este podcast es, después de leer a Kuhn, ¿la psicología realmente tiene un paradigma? Ok, nuestra primera pregunta para poder empezar es, ¿existe un método científico único en psicología? Bueno, desde mi punto de vista no, ya que existen varias corrientes psicológicas y varias escuelas psicológicas y cada una tiene un enfoque diferente. Entonces, cada una debe usar un método científico diferente que abarque todas las necesidades. Si seguimos a Kuhn, desde mi punto de vista, no hay un método científico único en la psicología, sino que hay varios métodos en plural, porque no hay un acuerdo sobre el objeto mismo de estudio. Yo creo que no existe un solo método científico en psicología. Algunas corrientes usan experimentos, otras usan entrevistas o análisis de casos. Lo que para una escuela es científico, para otra no lo es. Según Kuhn, si no hay acuerdo sobre el método, entonces no hay un solo paradigma. Él también dice que un paradigma incluye método y todo lo que dijeron, ¿no? Pero creo que la psicología, esto se llega a romper, porque no solo usamos métodos distintos, los defendemos como si fueran incompatibles. Para algunos, sin experimento no hay ciencia, y para otros, sin comprender el sentido de la subjetividad, no hay psicología. Ya, la siguiente pregunta que nos vamos a plantear es, ¿cada escuela trabaja con supuestos distintos sobre qué es lo psicológico? Desde mi punto de vista, cada escuela define qué es lo psicológico de manera distinta. Por ejemplo, hay algunas que definen la conducta, la mente y el inconsciente. Y según esto se elige un método sobre el cual se va a estudiar los diferentes factores psicológicos. Yo concuerdo con Tiffany. Desde mi punto de vista, sí, las escuelas entienden de diferente manera qué es lo psicológico y ya que cada una estudia un enfoque diferente. Por ejemplo, para el psicoanálisis es el estudio de la mente, para el conductismo es la conducta observable y para lo cognitivo-conductual, bueno, desde mi punto de vista es una combinación de las dos. Sí, totalmente. Cada escuela parte de una idea distinta de qué es lo psicológico. Algunas se fijan solo en la conducta, otras en los pensamientos, otras en lo inconsciente. Como parten de supuestos tan distintos, también investigan cosas distintas. Eso explica por qué es tan difícil que se pongan de acuerdo. Entonces, cuando los psicólogos discuten, muchas veces no discuten sobre la misma cosa con respuestas distintas, sino que sobre esas cosas distintas es con el mismo nombre. Eso hace un desacuerdo no sea tan empírico sino ontológico. Nuestra tercera pregunta es, ¿esto encaja con la idea cuñana de paradigma? Yo creo que sí, ya que como Kuhn nos explica, un paradigma es un conjunto de teorías y creencias que tiene la comunidad científica. Entonces, para mí, cada escuela psicológica tiene su propio paradigma, tiene sus propias teorías y tiene sus propias creencias. Desde mi punto de vista, esto refuerza la idea de que la psicología no funciona como una ciencia normal, sino como un campo en el que existen varios paradigmas, los cuales están coexistiendo entre sí. Yo pienso que sí encaja bien, porque para Kuhn un paradigma no es solo una teoría, sino una forma completa de ver el mundo. En psicología, cada escuela tiene su propia forma de definir los problemas, los métodos y las respuestas. Eso suena más a varios paradigmas compitiendo que uno solo. En psicología no parece haber una sola ciencia normal, sino varias ciencias coexistiendo. Yo creo que no ha alcanzado un consenso paradigmático o que por naturaleza del sujeto de estudio tal como consenso es un déficit. Un- algo así. Nuestra siguiente pregunta es, ¿se puede decir que una corriente es mejor que otra?
Decir que una corriente es mejor depende mucho del criterio que usemos. No hay, no hay una respuesta única, todo depende de que se valore más predecir, explicar y ayudar a las personas o tener coherencia interna. Yo creo que, como dijo mi compañera, no hay una escuela psicológica mejor que otra, pero sí tal vez hay una escuela, bueno, desde mi punto de vista, la cognitivo-conductual, teniendo en cuenta los criterios que se mencionaron, predicción, explicación, y en su forma de ayudar a los pacientes, a los clientes. Desde mi punto de vista, la cognitivo-conductual sí se podría decir que eh, abarca más cosas y por ende es como que ayuda de mejor manera a las personas. Desde mi punto de vista, depende totalmente de los criterios que vamos a usar. Si hablamos desde el punto de vista de la predicción, el conductismo puede parecer un poco más fuerte. En cambio, si hablamos de explicación profunda de la experiencia subjetiva, es donde el psicoanálisis podría tener una ventaja. Desde la terapia cognitivo-conductual se puede defender por su eficacia clínica, pero eso ya es un criterio práctico y no necesariamente se consideraría como un criterio epistemológico. No hay un criterio no hay un metacriterio neutral. Eso es exactamente lo que él diría, llama inmensurabilidad. No podemos comparar desde afuera porque no hay un afuera compartido. Ya, nuestra cuarta pregunta es, ¿Kuhn permitiría esa comparación o hablaría de inconmensurabilidad? Eh, yo creo que Kuhn hablaría de inconmensurabilidad, ya que como se dijo anteriormente, cada escuela tiene su propio paradigma, porque cada escuela tiene un enfoque y explica algo diferente. Entonces, por ende, no se pueden comparar porque no tienen los mismos criterios, no tienen el mismo enfoque, no tienen los mismas, ni tampoco tienen las mismas teorías. Según Kuhn, estas comparaciones no son tan simples porque las escuelas son inconmensurables. Eso significa que no usan el mismo lenguaje ni las mismas reglas. Cada una define qué es un problema y qué cuenta como solución. Por eso no hay una forma totalmente justa de compararlas. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ya que Kuhn hablaría de la inconmensurabilidad, no porque no se pueda comparar en absoluto, sino porque no comparten el lenguaje ni los mismos problemas. Como por ejemplo, un conductista y un psicoanalista no solo responden distinto, sino que muchas veces ni siquiera están respondiendo a la misma pregunta. Entonces, más que una competencia directa, sería como un conflicto entre formas distintas de entender qué es hacer ciencia en psicología. Por eso se compara corrientes como que si usaran la misma vara de medición. Pueden ser y pueden ser epistemológicamente incorrectos, perdón. Lo que en una corriente considera un problema central, otra puede ni siquiera reconocerlo como relevante. La siguiente pregunta que nos va a guiar es, la psicología y la revolución científica. ¿El paso de una escuela a otra fue una revolución? Yo no estoy segura de que en psicología podamos hablar de revoluciones científicas, como se puede hacer en la física o en la química. Para que haya una revolución, primero tendría que haber una ciencia normal bien establecida. Y me parece que la psicología vive más bien en un estado de pluralismo permanente, donde ningún paradigma logra imponerse totalmente. Desde Kuhn, eso podría verse como una disciplina que nunca termina de cerrar una crisis o que funciona de otra manera que las ciencias naturales. Yo diría que no fue una revolución completa como las ciencias naturales. En psicología, cuando aparece una nueva escuela, la anterior no desaparece. Más bien se suma otra forma de entender la mente. Eso no encaja del todo con la idea de revolución de Kuhn. Bueno, yo creo que eh, no fue tanto una revolución, porque como dijo Tiffany, para que haya una revolución como tal, tuvo que haber algo ya preestablecido.
y teniendo en cuenta que cada escuela es diferente y tiene un enfoque diferente, no es como que algo esté como que correcto ni establecido. Entonces, no hay una ciencia normal, entonces por ende no puede haber una revolución científica. Si bien sí, hasta cierto punto, por ejemplo, el psicoanálisis, bueno, hasta cierto punto explica cosas que el conductismo no, y viceversa, como tal, no hay una revolución científica, sino que simplemente se explican distintas cosas. Sí, es verdad. En psicología, más que reflejos claros, vemos oposiciones y consistencia de corrientes. Esto plantea la pregunta de que si en psicología vive en crisis permanente o en pluralismo paradigmático. Tal vez la psicología no progresa en revoluciones, sino en diversificación de enfoques. Yo creo que sería un 50-50, o sea, 50% la psicología sí vive en crisis constante, porque cada día, en cada momento se descubren nuevas cosas con la magia de la tecnología que estamos teniendo. Cada día hay nuevas investigaciones que descubren nuevas cosas sobre nosotros mismos. Entonces, la psicología sí vive en una crisis constante, pero también no es como que se eliminen los antiguos paradigmas, por así decirlo, sino que cada paradigma se conserva porque cada uno explica cosas que no podemos entender, entonces se viviría también hasta cierto punto en un pluralismo de paradigmas. Cada escuela, desde mi punto de vista, cada escuela opera con supuestos distintos, con distintos métodos, distintos lenguajes. Esto impide que una se imponga a otra definitivamente. Entonces, por eso me parece a mí que la psicología vive más en un estado de pluralismo que en una crisis. Permanece en una secuencia de una ciencia normal y revolución. No hay un consenso suficiente como para decir que una escuela resolvió las anomalías de la anterior y se convirtió en el nuevo marco dominante. Entonces, tal vez la psicología no funciona como las ciencias naturales que describe Kuhn, sino como un campo donde los paradigmas conviven, compiten y se superponen, sin que ninguno logre cerrar definitivamente la crisis. Estoy de acuerdo con todas ustedes. Parece que la psicología vive en un pluralismo de paradigmas. Hay varias corrientes conviviendo al mismo tiempo, discutiendo entre sí, sin que una logre dominar completamente. Desde Kuhn, eso se parece más a una ciencia en crisis constante que a una ciencia normal. Bueno, escuchando las opiniones de todos, podemos cerrar esta mesa redonda con la idea de que, según Kuhn, quizá la psicología no funciona como las ciencias naturales, como lo mencionamos anteriormente, ya que no se puede establecer un solo paradigma y no se puede hablar de revolución científica, también por el pluralismo de paradigmas que existen. Entonces, la psicología simplemente no se puede tratar como física, simplemente es una ciencia que está en constante evolución. Muchas gracias.